Muy buenos días. Empezamos, ¿no? Bien, continuaremos con nuestro avance. Ya tienen la tercera práctica, ¿no? Que es simplemente controlar dos motores al mismo tiempo. Entonces empezaremos por aquí. Todavía tienen tiempo para presentar esto. Mm, haremos, si no me equivoco, hay por aquí. Aquí. Podríamos armar algo así para hacer esa simulación, para probar si funciona. Por ejemplo, en mi caso estoy utilizando estos 4 LEDs, que equivale a esas 4 bobinas o a esos 4 cables que tiene el motor paso a paso. Y este que sea para el motor B, o el motor 1, o el motor 2, cualquiera, ¿no? Aquí podemos colocar el motor 1. Y este que sea el motor 2, o el motor A, motor B. Y controlado desde Arduino. Entonces algo así podría utilizar para hacer la simulación. Y en este caso, bueno, el código está un poco largo, pero para la práctica lo que necesito que haga no es muy complicado. Le voy a dar una posición para A, le pondré 2000 para que se pueda ver. Y aquí también. Este efecto, ¿no? El motor 1 y el motor 2 están empezando a moverse en esa secuencia de 2 en 2. Estoy encendiendo dos LEDs de 2 en 2, ¿no? Y la secuencia va a ir avanzando. Los extremos, estos dos de aquí, el siguiente, otra vez los extremos, ¿no? El motor 1 también tiene la misma secuencia. Entonces, si tiene la misma secuencia, está girando al mismo lado. Ahora hay que ver si se están moviendo de forma igual. Entonces, los mismos LEDs se encienden y los mismos LEDs se quedan apagados. Por ejemplo, los dos de arriba, los extremos se encienden, los dos del medio, los dos del extremo. Entonces, este efecto es el que necesitamos. Si pasa esto con los LEDs, de seguro que los dos motores se van a mover al mismo tiempo. Entonces, ese es, bueno, a eso tenemos que llegar, ese es nuestro resultado. En este caso, para la práctica, justo es este ejemplo. Solo necesito que pase esto, que se enciendan los mismos LEDs al mismo tiempo, ¿no? Ahora, más adelante, vamos a tener otros ejemplos más y otras necesidades más. En este caso simplemente es los dos al mismo tiempo. Pero más adelante, justamente este código es para eso. Lo que hacemos es también que estos dos motores se muevan al mismo tiempo, pero con una diferencia, con unas ciertas diferencias. Por ejemplo, si el motor 1 da una vuelta y el motor 2 quiero que dé a 10 vueltas, entonces necesito que empiecen y terminen al mismo tiempo. Eso más adelante vamos a ir viendo también. Entonces, para hacer eso, por ejemplo, si el 1 quiero que dé a solo una vuelta el motor y esto quiero que dé a 10 vueltas, y además necesito que empiecen al mismo tiempo y terminen al mismo tiempo, ¿cuál tendría que ser el efecto?
podría hacer que el motor 1 avance muy lento y el motor 2 avance más rápido, para que terminen al mismo tiempo, ¿no? Entonces ese sería, bueno, eso tendríamos que programar ya más adelante, ¿no? O al revés, si el motor 1 quiero que dé a 2 vueltas y el motor 2 que dé a una sola vuelta, ¿no? Entonces el motor 1 tendría que ser más rápido que el motor 2. O el motor 2 hacerlo más lento que el motor 1, ¿no? Entonces eso también tenemos que ir programando. ¿No? Y justamente este código hace eso. Entonces, ya para darles idea, porque más adelante vamos a ir utilizando eso, probaremos por aquí. Haremos así, el motor 1 y aquí el motor 2. Lo que para la práctica estamos haciendo, y lo haremos así. Lo que estoy haciendo es al motor 1, lo voy a dibujar así, darle un paso, si quieren esto es un paso, ¿no? Luego espero, si quiero hago un delay, no importa, doy otro paso. Mi segundo paso, una pequeña pausa y doy otro paso. Mi tercer paso y así puedo dar varios pasos, ¿no? Para la práctica lo que estamos haciendo es que el motor 2 al mismo tiempo también dé un paso. Mi primer paso. Al mismo tiempo que este da el segundo, este también dé su segundo paso. Al mismo tiempo dé el tercer paso. Y si quieren verlo, en el primer paso que sea, bueno, que se encienda esto, ¿no? Esta es la bobina 1, esta es la bobina 2, se enciende, la bobina 3 es el que se enciende, luego la bobina 4 y así, ¿no? Aquí igual, su bobina 1, su bobina 2, su bobina 3 se enciende, luego enciendo la bobina 4 y así vamos avanzando, ¿no? Entonces para la práctica es esto. La bobina 1 del motor 1 y del 2 tienen que encenderse. Luego la bobina 2, la bobina 3, 4, ¿no? Eso para la práctica. Ahora, para más adelante, vamos a tener otra vez los mismos motores. Motor 1 y le pondremos por aquí motor 2. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, también cambiaremos esto. Si este da 1, 2 pasos, 3, 4, 5 y haremos 6. Da 6 pasos, ¿no? El primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto, el quinto y el sexto paso. Algo creo que había por aquí. No, si el motor da o necesito que dé a 6 pasos, pero el motor 2 solo necesito que dé a 3. Por ejemplo, el motor quiero que dé a 6 pasos y esto solo quiero que dé a 3 pasos, nada más. Pero que empiece al mismo tiempo y que acabe al mismo tiempo. Entonces, el motor 2, ¿cómo tendría que moverse? El motor 2, si quieren, así, ¿no? Debería encender el primero y debería esperar hasta aquí, ¿no? Aquí que se encienda recién el segundo.
y aquí que se encienda el tercero, ¿no? Y si quiero avanzar uno más, aquí empezaría el otro, ¿no? Entonces, algo así necesitamos generar. Este motor 1, por ejemplo, empieza aquí, y el motor 2 también empiezan al mismo tiempo, ¿no? Pero para hacer que ambos empiecen al mismo tiempo y terminen al mismo tiempo, terminen por aquí, y es más, esto debe ser un poco más, ¿no? Lo modificaremos, me faltaba un cuadro más. Hasta aquí. Así, el primer paso, el segundo paso y el tercer paso. Y lo marcaremos. Empiezan aquí y terminan aquí, ¿no? Entonces, si el motor 1 quiero que dé a 6 pasos y el motor 2 simplemente 3, o si quieren, si el motor 1 quiero que dé a 6 vueltas y el motor 2 solo quiero que dé a 3 vueltas, ¿cómo debería funcionar? Internamente en el código debería ser que esto dé justamente esos 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el otro me dice solo 3, 1, 2, 3. La diferencia ya se puede ver, la diferencia son estas pausas, este tiempo que le doy aquí y este tiempo que le doy aquí. Entonces es posible que aquí de repente, de acuerdo al código, ¿no?, podemos hacer que esto espere, por ejemplo, ¿no?, un segundo, y esto espere 4 segundos. En este caso, después de un segundo, enciendo la segunda bobina. Después de un segundo, enciendo la otra bobina. Y con eso genero el movimiento, ¿no? En este caso, ese tiempo de espera va a ser un poco más. En vez de esperar un segundo, voy a esperar 4 segundos y recién voy a encender su segunda bobina. Voy a esperar 4 segundos y recién voy a encender el siguiente, ¿no? Entonces, ya más adelante ya pueden ir viendo cómo hacer el código para justamente generar esto. Y no solo para 6 a 3, ¿no? Por ejemplo, si es que quiero que esto dé o al revés, si esto quiero 15 vueltas y esto quiero 3 vueltas, ¿cómo tendría que hacer, no? Entonces esto que gire 15 y esto solo 3. Entonces va a ser muy similar, ¿no? Como este da pocas vueltas, entonces su tiempo de repente para esto sea un poco más largo. Y para este que da 15 vueltas, su tiempo que sea el más pequeño. Y así podría igualar ambos para que empiecen al mismo tiempo y terminen al mismo tiempo, ¿no? Entonces esto va a ser para más adelante. Para la práctica simplemente es este de aquí. Y también lo marcaremos. Este es del motor 1, del motor 2. Y en este caso es el mismo. Si aquí doy 8 pasos, este también que da 8 pasos. O si quieren, si doy 10 vueltas, este también da 10 vueltas. Y para generar eso, ambos se encienden al mismo tiempo. Y este tiempo de espera, por ejemplo, ¿no?, si le pongo un segundo, este también que sea un segundo, ¿no?, estos pequeños tiempos de espera. Entonces eso va a hacer que ambos se enciendan y se apaguen al mismo tiempo. Ahora sí regresaremos. Esto vamos a cerrar. Y el anterior ejemplo estaba por aquí, ¿no? Este de aquí. Entonces, la práctica es esta, ¿no?, que se muevan al mismo tiempo. Pero lo que les decía, esto vamos a detener y empezar otra vez. Pero ¿qué pasa si el motor A necesito que dé a 200 pasos? No le pondremos, pues le pondremos 20 pasos. El motor A va a dar 20 pasos
y el motor B le daremos la mitad, simplemente 10. Entonces deberían empezar al mismo tiempo y deberían acabar al mismo tiempo. Entonces, como el B va a dar menos pasos, el encendido y el apagado de los LEDs va a ser más lento para que se iguale con este, ¿no? En este caso estamos al revés, ¿no? Este es el A y este es el B. Este, por ejemplo, es más lento, tarda en hacer el cambio, y este está más rápido. Y ambos terminan al mismo tiempo. Obviamente las posiciones ya son diferentes, porque uno ha dado solo 20 y el otro ha dado 10. Y esto vamos a ordenar. Esto está así. Y además este es el motor y este es el motor A. Así está. Entonces haremos una prueba más. Si necesito que el motor... Ahora haremos que el motor A sea lento. El motor A simplemente 10 pasos. Este solo va a dar 10. Y el motor B que dé 20 pasos. Como el A solo es 10 pasos, para que se iguale con este tiene que ir lento. Entonces los cambios son lentos. Y este está haciendo el cambio más rápido. ¿No? Este recién está al medio, el extremo, de manera lenta, ¿no? Este está haciendo más rápido esos cambios. Entonces eso hace que empiecen al mismo tiempo y terminen al mismo tiempo. Este termina de hacer los cambios, este también, ¿no? Entonces esto más adelante vamos a ir viendo también. Va a ser una necesidad saber controlar así. Y por eso justamente inicialmente haremos simplemente esto. Que se muevan la misma cantidad de pasos al mismo tiempo. ¿No? Como el otro caso, ¿no? Empiezan por aquí y terminan por aquí. Al mismo tiempo, la misma cantidad. Más adelante va a ser este otro ejercicio. Empiezan al mismo tiempo, terminan al mismo tiempo, pero tienen diferentes pasos, ¿no? Diferentes cantidades. Entonces, eso es la práctica. Ahora sí, regresaremos por aquí. Nos hemos quedado, si no me equivoco, aquí. Nos faltaba hacer las pantallas LCDs. Y luego, después de terminar esto, solo nos va a quedar hacer puro ejemplos de proyectos. Porque justamente hasta aquí es todo lo necesario para hacer cualquier tipo de proyecto. Entonces ahora veremos estas pantallas LCDs. Entonces esto nos va a servir para mostrar resultados o para hacer que nuestro Arduino sea más interactivo y además funcione de forma independiente. Eso nos va a ayudar esta pantalla, ¿no? Mostrar resultados, algún menú interactivo, y ya no necesitaríamos de una computadora para ver el resultado. Por ejemplo, hasta el momento habíamos utilizado el monitor serial. Con el monitor serial hemos introducido valores, hemos mostrado resultados, pero necesitaba una computadora para ver ese menú serial y empezar a interactuar con el Arduino. Ahora vamos a utilizar pantalla LCD para hacer para interactuar, ¿no? Entonces en este caso, ¿no? Hay diferentes pantallas LCD, diferentes modelos, tamaños.
pero casi todos trabajan de la misma forma. Entonces vamos a tomar como ejemplo este que es muy común, bueno, el tamaño de este LCD. Y vamos a ir viendo algunas características que vamos a tener. Podemos tener dos opciones, ¿no? Las pantallas LCDs que son de tipo Shield. Este Shield es muy similar a los módulos que hemos visto en los sensores, por ejemplo. Esos módulos ya estaban desarrollados, simplemente era conectar y utilizar sería, ¿no? Los Shields también son de ese mismo tipo. Son placas ya desarrolladas, ya está armado todo el circuito y simplemente me toca hacer la conexión. Entonces, Shield, la diferencia que el módulo, en el módulo todavía necesito algunos cables para conectarme al Arduino. Los Shields ya no necesito ni los cables, necesito simplemente conectar directamente esta tarjeta encima del Arduino, ¿no? Esa es la diferencia de tener un módulo ya desarrollado y un Shield ya desarrollado. El módulo tiene toda la electrónica desarrollado, solo me falta hacer la conexión al Arduino a través de cables. El Shield también es todo un circuito ya desarrollado, ya está todo armado. Y para hacer la conexión al Arduino no necesito cables. Necesito conectarme directamente el Arduino con la tarjeta, ¿no? sin cables, ¿no? La conexión y es directa. Entonces eso es lo que hacemos con estas pantallas. A ver, veremos otros detalles más por aquí. Una pantalla normal simplemente vamos a tener así de este tipo, solo la pantalla. Y si quiero conectar con el Arduino, tendría que hacer todo este cableado. Tendría que hacer cada uno de estos cables, conectar un potenciómetro, alguna resistencia por ahí. Todo esto tendría que hacer si solo me consigo la pantalla, una pantalla así suelto. Pero si tengo un Shield, ya no voy a necesitar hacer esas conexiones. Directamente este Shield lo voy a conectar donde hay un Arduino encima de esto. Eso equivale, a ver, veremos por aquí si mi cámara está habilitado. A ver. Ahí está. Esto no necesito. Este de aquí. Este es ese Shield. Esa pantalla LCD donde ya está todas las conexiones hechas. Por atrás igual ya es toda una tarjeta desarrollada, ¿no? Solo tengo, a ver si hay una buena vista por ahí, estos pines de aquí. Lo haremos así, de este lado, ¿no? Ya viene con unos pines. Estos pines, ¿para qué me sirve? Podría conectar con un cable al Arduino, pero en realidad aquí tengo un Arduino. Esos pines se van a conectar aquí de forma directa. Entonces lo que vamos a hacer es, a ver, veremos, es hacer que coincidan esos pines del Shield y con la tarjeta, con nuestro Arduino, ¿no?
y vamos a generar eso, ¿no? A ver, lo veremos de este lado, no sé si se puede ver, hasta ahí, ¿no? Entonces aquí abajo está el Arduino y encima de este Arduino está el Shield, en este caso el LCD, ¿no? Entonces esa es la característica de los Shields, se conecta uno sobre el otro, no necesito cables, no necesito nada. Entonces son otro tipo de módulos que podemos tener. De este lado también podemos ver, ¿no? Abajo está el Arduino y encima la pantalla LCD. En este caso el Shield, como aquí mismo dice, ¿no? Es un Shield. Entonces hay esas diferencias. Ahora en estos Shields también hay diferentes modelos. Como había para los sensores, los módulos, hay diferentes tipos de sensores, ¿no? De temperatura, de gases, de presión, de fuerza, diferentes sensores, diferentes módulos. En los Shields también hay diferentes tarjetas. Por ejemplo, este es uno de esos casos, un Shield de LCD. Hay otros Shields, por ejemplo, para controlar motores paso a pasos. Otro Shield, por ejemplo, para hacer máquinas CNCs. Otro Shield que sirve para impresoras 3D. Shield para controlar sensores, por ejemplo. Entonces hay diferentes módulos. Módulo Shield y esa característica, ¿no? Conecto encima del Arduino. La conexión y es directa. Esa es su característica. Me evito hacer los cables, me evito la electrónica, me evito todos esos problemas. Me toca simplemente hacer la programación. ¿Qué más necesitamos saber? A ver, mientras... abre esto, a ver, veremos si todavía está disponible. No, los shields, lo que les decía, ¿no? Esa pequeña diferencia, ¿no? Los módulos simplemente son pequeñas tarjetas que no puedo conectar directamente a la placa de desarrollo o al Arduino. Necesito hacer algún cableado extra. En cambio, los shields son tarjetas más grandes. En realidad la tarjeta usualmente es del mismo tamaño que el Arduino, donde ya no necesito hacer algún cableado extra, directamente ya funciona, ¿no? Entonces el Arduino, encima del Arduino podemos colocar esos shields. Y como les decía, hay diferentes modelos para diferentes acciones. Lo que les decía, ¿no? Algún shield para controlar diferentes sensores. Entonces toda esta tarjeta lo utilizo y mi tarjeta de desarrollo lo conecto de forma directa. Ya sea en este modelo, hay diferentes modelos, ¿no? Shields para controlar motores. Ya no necesito hacer nada de cableado, simplemente conectar el motor y empezar a programar. Por ejemplo, shields para Ethernet, para conectarse con cable de red. Shields de repente para tener Wi-Fi, incluso no está aquí, pero también hay. Shields de pantalla LCD, justo lo que estamos viendo, de este tipo, o podría ser de este otro tipo también, o podrían ser pantallas táctiles. También en formato Shield, no hay ningún problema. Un Shield, por ejemplo, para conectar memorias micro SDs, por ejemplo. Igual no necesito hacer nada de cableado, simplemente conectar el Shield encima del Arduino y empezar a programar, ¿no? Entonces, para eso me sirve esos Shields. Me va a evitar hacer este cableado, agregarle potenciómetros, resistencias, me olvido de todo eso y directamente lo conecto. Esa es una de sus ventajas que tenemos, ¿no? Entonces, ahora sí, que ya sabemos qué es los shields, ahora sí veremos en nuestro caso esta pantalla.
Ahora para las pantallas, entraremos primero aquí. El tamaño de la pantalla se define de acuerdo a la cantidad de columnas y filas que va a tener. Por ejemplo, este es de 16 columnas y de 2 filas. Entonces eso equivale a que en cada columna podría imprimir alguna letra, algún carácter, algún mensaje. Entonces eso equivale que aquí puedo colocar un mensaje de 16 letras, por ejemplo, ¿no? Pero no podría colocar todo una oración, por ejemplo, una oración, un párrafo, el espacio no me alcanza. Entonces ese detallito hay que considerar, ¿no? Entonces todo eso depende justamente a esto, a la cantidad de columnas y a la cantidad de filas. Entonces el que vamos a utilizar es este, el más común, de 16 por 2. Pero como les decía, en el mercado hay diferentes modelos, pueden ser más grandes, más pequeños. Lo único que va a cambiar es este número de aquí. Va a ser una pantalla más grande donde voy a poder imprimir más cosas, ¿no? Simplemente va a ser eso la diferencia. La programación va a seguir siendo la misma. Ahora, para hacer esto, empezaremos a hacer el código. Bueno, antes de hacer el código incluso, ¿no? Veremos algunas partes que vamos a necesitar. O algunas partes muy comunes que tienen estas pantallas LCDs. Normalmente estas pantallas LCDs necesitan un potenciómetro y justamente se conecta a este pin B0 y es el contraste. Entonces eso me ayuda a regular el contraste de esta pantalla. Entonces necesariamente necesito eso. Y por ejemplo en este módulo Shield, lo vamos a ampliar un poco más. A ver si se puede. Aquí internamente también ya tiene hecho su potenciómetro. Entonces es para ajustar su contraste. Eso es uno de sus componentes esenciales. Ahora los otros que vamos a necesitar para programar son este de aquí. Este pin que es de selección de registro. Y este otro pin que es para activar la pantalla. Entonces esos dos pines necesito controlar desde Arduino. Y justamente esos dos pines, este naranja y amarillo, en este caso está conectado al 12 y al 11. Entonces son dos pines obligados que necesito para empezar a controlar esta pantalla. El pin para activar y el de selección de registro. Eso mismo en este Shield, por ejemplo, está marcado aquí. Bueno, no se ve bien. Esa selección de registro me dice que utiliza el pin 8 y el pin para habilitar utiliza el 9. No, aquí ya me dice cuáles está utilizando para eso. Después necesito estos otros 4 de aquí. El DB4, 5, 6 y 7. Esos 4 pines son los que voy a conectar también al Arduino. El 4 está conectado en el 5, el 5 en el 4, el 6 en el 3, el 7 en el 2. Estos 4 pines son por los que envío la información. Si Arduino quiere imprimir una letra, esa información va a venir por estos 4 pines. Y aquí le va a llegar esa información. Si quería imprimir la letra A, esa A se va a imprimir aquí. Esa información va a venir por estos 4 cables. Y Arduino va a utilizar estos otros dos para activar y el selección de registro para que este LCD funcione, para que empiece a recibir información y en realidad para que Arduino empiece a enviarle información.
Entonces esos son los pines que necesito para controlar. Aquí también están los mismos pines. Me dice el de 4, 5, 6 y 7. Esto es de aquí. 4, 5, 6 y 7. En este caso he utilizado estos pines. 2, 3, 4 y 5. Este Shield, como ejemplo, me dice que está utilizando el pin 4, 5, 6 y 7. No, algunas pequeñas diferencias. ¿Qué más necesitamos saber? Nada más. Entonces eso es lo más esencial que necesitamos saber para controlar una pantalla. El contraste para que pueda ver el mensaje, para habilitar y enviar el registro, y los datos, la información que voy a imprimir aquí. Entonces con todo eso podemos hacer un pequeño ejemplo. Vamos a regresar aquí y vamos a utilizar esto. ¿Y dónde estamos? Por aquí. Empezaremos programando. Podríamos hacer aquí, a ver, probaremos aquí. Para empezar a programar lo que vamos a necesitar es la librería. Entonces las librerías, como ven, nos ayudan de gran manera en hacer el código. Entonces en este caso necesito la librería para las pantallas LCDs. Y ya sabemos cómo agregar. Programa, incluir librería. Y aquí está. Liquid Crystal. Ya tengo la librería. Creo mi objeto. Y es más, esto lo voy a hacer así. Mi objeto que se llame LCD. O si quieren mi variable LCD de tipo cristal líquido. Y aquí le necesito enviarle información. Necesito decirle qué pines voy a utilizar para empezar a controlar. Por ejemplo, dice 8 y 9. Y en realidad ese 8 y ese 9 es este. El selector de registro y el pin para activar. Entonces, en mi caso, justamente son esos pines, el 8 y el 9. El 8, el 9. Luego me dice, necesito los pines para la información. En mi caso es el 4, 5, 6, 7. La información es el 4, 5, 6, 7. Regresamos por aquí y nos vamos por aquí. Entonces este es el 4, 5, 6 y 7. Los pines de la información, el pin para habilitar la pantalla y el que me controla el registro. Con eso ya tengo definido mi LCD. ¿Qué pines voy a utilizar? Y ya está. El siguiente que necesito en el Voice Setup, esto vamos a ampliar un poco. Esto no necesito. Lo siguiente es en el Voice Setup. Necesito inicializar lcd.begin. Y puede ser 16.2. Aquí lo que hacemos es habilitar o arrancar la pantalla LCD y le digo el tamaño de la pantalla. Entonces, si quieren, está esto en columnas y filas. La cantidad de columnas que va a tener mi pantalla y la cantidad de filas que va a tener. En este caso, y hemos visto, tiene 16 columnas y tiene 2 filas. Hasta ahí ya tenemos casi listo.
lo que me faltaría aquí es empezar a imprimir los mensajes. Para imprimir mensajes necesito el cursor y el mensaje. Eso vamos a ver un poco por aquí. Necesito el LCD set cursor y vamos a ver para qué es eso, y el lcd.print. El set cursor le pongo dos valores, le pongo columna y fila. Aquí, por ejemplo, 0,0. LCD set cursor 00. El cursor justamente en esto le estoy diciendo que se posicione en el 00, columna 0 y fila 0. Aquí se va a posicionar el cursor. Y si quiero imprimir algún mensaje, va a empezar de este lugar a imprimir. Y este otro detalle, ¿no?, que siempre utilizamos en programación. En matrices o en vectores, siempre empezamos desde el 0, ¿no? Entonces, aquí también, esta es la columna 0, el 1, 2, 3, 4, hasta la columna 15. Las filas también, la fila 0, la fila 1. Entonces, para eso me sirve este LCD set cursor 00. El cursor se va a posicionar aquí. Y a partir de ahí le hago el LCD print. Por ejemplo, le pondremos inf 200, por ejemplo. Entonces, este mensaje va a imprimirse empezando de este lugar. Podríamos agregarle otro mensaje más. Por ejemplo, LCD set cursor. Si quiero imprimir en este lugar o a partir de este lugar, sería la columna 2 y la fila 1. La columna 0, la columna 1, la columna 2, fila 0, fila 1. Desde aquí va a empezar a escribir. ¿Y qué mensaje va a escribir? Por ejemplo, no sé, que diga UMS. Y ya está. Verificaremos si esto está conectado. Está conectado y lo subimos. Y está, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? Inf 200 y UMSA. Pondremos esto por aquí y esto por aquí, ¿no? Entonces le hemos dicho en el 00, o bueno, a partir del 00, que empiece a colocar inf 200. Entonces esta es la columna 0, fila 0. A partir de esta posición empiezo a escribir. El otro le he dicho en la columna 2. Este era el 0, 1, la columna 2 y la fila 1, fila 0, fila 1. Entonces a partir de aquí empiezo a escribir. ¿No? Entonces para eso me sirve. De esa forma podemos imprimir cualquier mensaje. Ahora hay que tener cuidado en ciertos detalles, ¿no? Esto ya hemos visto que solo tiene 16 casillas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 16. Entonces lo que no podría hacer es colocar aquí un mensaje largo. A ver, probaremos con este. Y veremos si funciona.
Y es más, esto mismo podemos probar en el simulador. Bueno, antes del simulador. Ya está. Dice inf 200 y mi mensaje se corta, ¿no? Solo llega hasta aquí. Solo ha impreso esto de aquí. Entonces eso es porque solo tengo espacio hasta ahí. No tengo más espacio, no puedo imprimir más. Entonces ese cuidado tengo que tener, ¿no? De imprimir la cantidad que tengo aquí. Nada más. Entonces mis mensajes están limitados. Solo podría imprimir esa cantidad de posiciones, ¿no? Lo mismo aquí. Si empiezo aquí, ¿cuántos me queda? ¿Cuántos espacios me queda? Eso tendría que verificar. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también tendría que evitar hacer esto. Probaremos. Columna, le pondremos columna 5, fila 0, y que diga básicas, por ejemplo. Salen mensajes medio raros. Y a ver, vamos a resetear esto. No, y justamente lo que queríamos ver. A veces ocurre este tipo de problemas por estos factores, ¿no? A veces estamos sobreescribiendo el mensaje. Este dice, en el 00 estoy utilizando todo esto en la primera línea, ¿no? Y en esa misma línea estoy sobreescribiendo esto. Entonces, o hago esto, ¿no? Ahí se queda. Entonces ocurre ese tipo de problemas. Aunque aquí no se está viendo un poco claro. Otro defecto, en este caso, esto es por la... esto lo vamos a copiar. Esto es por tema de interferencia. Cerca a esta pantalla tengo algunos dispositivos que interfieren en la señal. Por eso ocurre esto. Entonces, para ver más claro el ejemplo, lo pondremos aquí. Y todo lo que no necesitamos lo borraremos. Esto hasta donde estamos, hasta aquí. Aquí y esto más. Y está el mismo código. Ahí me falta el void loop. Lo copiaremos todo desde el loop. Todo esto lo borramos. Tampoco aquí.
Mientras trata de reaccionar, vamos a corregir el problema aquí. Esto, ahora sí está bien. Este es el efecto que pasa cuando sobrescribo. El anterior problema era por las interferencias. He tratado de reducir un poco. Este otro problema de sobrescribir. O imprimo inf200 liquid, inf200 liquid o imprimo básicas, ¿no? Entonces, justo en este sector, a partir de la columna 5, este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, a partir de aquí, quiere imprimir básicas, y justo aquí sale, ¿no? Básicas, hasta aquí. Entonces se sobrescribe, quiere imprimir ambas cosas. Entonces ese detalle también tenemos que ir viendo. Uno, que no se salga la cantidad de texto, y otro, que se sobrescriba, ¿no? Entonces, para que no se sobrescriba, de repente podría ser esto que empieza en la columna 8 y esto que simplemente quede hasta aquí. Podría hacer eso, ¿no? A ver, veremos si no hay interferencias, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar con las pantallas. Necesito definirle qué pines voy a utilizar para los datos, para habilitar los registros. Necesito decirle ya en el Voice Setup de qué tamaño va a ser la pantalla. Y en el loop, para imprimir mensajes, necesito esta combinación. Necesito decirle el cursor dónde va a empezar, la posición en columna y fila, y el mensaje, ¿no? Ahora sí ya está bien. Le hemos puesto inf200 en el 00. Solo estoy utilizando esta cantidad de espacios. 3, 4, 5, 6, 7 espacios son los que estoy utilizando. Entonces hasta aquí estoy utilizando y esto queda libre. Entonces, como esto me quedaba libre, en la misma fila 0, pero desde la columna 8, empiezo a escribir básicas. Entonces eso sí puedo hacer, ¿no? Un mensaje y otro mensaje. No se sobrescriben. Entonces ya hemos visto el efecto cuando intentan sobrescribirse, ¿no? Entonces esos detalles hay que ir mejorando. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Nada más. Eso es todo. Las pantallas, entonces solo necesito set cursor y print. Y con eso mostramos cualquier mensaje. Ahora iremos a lo complicado. Iremos a este shield. Este shield, aparte de la pantalla, bueno, esto sigue intentando hacer algo. Una pantalla normal solo está así, sus cables nada más. El shield, aparte de esa pantalla, tiene estos botones más de aquí. Con estos botones también puedo hacer algunas operaciones, ¿no? Entonces esa es su ventaja de este shield. Me incluye unos cuantos botones más. Y yo puedo programar estos botones y hacer cualquier acción. Ahora, estos botones, ¿cómo están conectados? Todos estos botones de aquí, bueno, excepto el reset, hay un botón reset. Todos estos de aquí están conectados a una entrada analógica. Y de acuerdo a esa entrada analógica, podemos hacer la lectura de alguna señal. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver si todavía funciona. Cuando hemos hecho el analog read,
cuando hacemos analog read, por ejemplo, del A0, este analog read, su rango, ya hemos visto, es desde 0 hasta 1023. Tengo todas esas opciones, ¿no? Este analog read podría ser 0, podría ser 10, de repente 100, 125, 500, ¿no? Puede tener cualquier valor dependiendo al sensor que introduzca aquí. Y lo que yo tengo en ese shield son botones, así, botoncitos. Bueno, algo así. Tengo un botón, tengo otro botón, otro botón y otro botón. Estos botones justo son estos de aquí. Y no sé si esto sigue habilitado. Estos botones de aquí, o estos pulsadores si quieren. Tengo esos botones. Y en ese shield, todos esos botones están conectados al analógico 0. Entonces, si este es ese pin, el analógico 0, toditos están conectados aquí. Todos estos botones al mismo analógico 0 están conectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto? Por ejemplo, al pulsar este botón, es posible que el analógico 0 lea un valor de, no sé, de 10, por ejemplo. Si pulso esto, analog read, como está conectado a este pulsador, va a leer 10, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O le pondremos como está ahí para no mezclar. Asumiremos que al pulsar justamente lee 0. Y si pulso este botón, el analog va a leer 10. Y si pulso esto, va a leer 100. Si pulso esto, que sea el más cercano, 500. Y si pulso esto, analog va a leer 1023. Entonces, así está conectado esos pulsadores o esos botones. Toditos están conectados a un solo analógico, al mismo analógico, en este caso al analógico 0. Y al pulsar uno de estos botones, lo que lee el analog read es un cierto valor. Como ejemplo, si pulso esto, el analog read va a leer 1023. Si pulso esto, posiblemente lea 500. Si pulso esto, 100, 10. Entonces, de esa forma está hecho estos botones, pero con señales analógicas. Entonces, esto nos puede ayudar mucho a hacer un programa más complicado, con más funciones. Vamos a regresar aquí. Justo estos botones, ¿no? Están conectados todos al analógico 0. Y me dice ese analógico 0. Si presiono este botón, como ejemplo, ¿no? Este shield, lo que voy a leer es un valor entre 500 a 750. Aquí como ejemplo le hemos puesto 0, ¿no? Y en realidad de repente lo que lees, como no va a leer muy exacto, tal vez lee entre 0 y 5. Tal vez lee entre 10 y 15. Tal vez entre 100 y 120. Entre 500 a 560, por ejemplo, ¿no? Este tal vez es entre... Lo haremos así. Tal vez esto es entre 1000 a 1023.
Entonces si presiono no lee exactamente 1000, tal vez lee 1001, 1002, 1010, 1015, un rango, ¿no? Si presiono esto no lee exactamente 0, tal vez lee 0, ¿no? Tal vez 1, 2, 3, tiene este rango, ¿no? Entonces justamente eso hacen estos botones. Aquí como ejemplo igual me dice, ¿no? Si presiono este botón, ese analógico va a leer aproximadamente entre 0 a 50. Si presiono este botón que dice left, aproximadamente entre 300 y 500 va a ser la lectura analógica, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a generar un pequeño menú, a hacer más interactivo esta pantalla. Entonces para eso iremos a los siguientes pasos. Y hemos visto cómo mostrar mensajes. Ahora le agregaremos algunos botones. Esto de aquí. Entonces nos podemos crear una función que se llame valor botón, por ejemplo. Y hacemos esa lectura analógica del pin 0. Y verificamos en qué rango está ese valor para poder identificar qué botón es el que se ha presionado, ¿no? Como ejemplo aquí, ¿no? Si la lectura analógica me dice que es 400, entonces dentro del código ya voy a saber que el que está presionado es este botón left. Si la lectura analógica me dice 0, por ejemplo, entonces por el código ya voy a saber que este es el que está presionado. Entonces ese código podemos hacer. Entonces eso le agregaremos a este nuestro ejemplo. Le agregaremos justamente esa función que sea de tipo int y haremos el mismo nombre, valor botón. Y aquí adentro vamos a hacer valor analógico analog read y el 0. Y ya está. Bueno, y en este caso utilizaremos el serial.print y haremos valor analógico. Simplemente hasta ahí. Y haremos un retorno valor. Y aquí le haremos int retorno valor que sea 0. Nada más. Y a ver cómo le hacemos. Haremos por pasos. Llamaremos a esa función valor botón. Y veremos si nos hace caso. Veremos por aquí. Ahí nos faltaba, ¿no? Aquí nos faltaba el serial begin. Entonces eso le agregaremos.
Entonces este es nuestro programita, solo le hemos agregado esta función, valor botón. ¿Y qué va a hacer esa función? Hace la lectura analógica y ese valor lo imprimimos en el monitor serial, nada más. Y como es una función, lo estamos llamando desde aquí. Y aquí está, ¿no? Si no presiono nada, el lector analógico lee 1023. Entonces, no sé si esto sigue por aquí. Haremos la prueba. Si presiono el botón Select, este de aquí, probaremos qué pasa. Si presiono el Select, me dice que es 721. Si presiono el Left, 479, 480, ¿no? Si es el Up, 132, el Down 300 y el Right 0. Entonces podríamos aquí ir complementando. La parte real vamos a anotar de color rojo. Entonces este es el botón Right y al presionar lee 0 aproximadamente, ¿no? De 0 a 10 podríamos colocar. Repasaremos otra vez. El botón Up lee 132 más o menos, ¿no? Entonces eso también podríamos anotar por aquí. Entonces este es el Up y en realidad no es de 10 a 15, es 132. El siguiente. Down 307, eso lo anotamos por aquí. ¿Qué más tenemos? El down ya está. Left 480. Left 480. Y el último. Select 721. Entonces este es mi botón Select 721. Y esto lo dejaremos como era la lectura, 0. Entonces para nuestro caso, como hemos visto, no es exacto, ¿no? 132 no es exacto 307. Entonces en realidad esto podríamos hacer que el botón Right en realidad es desde 0. Podríamos hacer que sea desde 0 hasta 10. Como no es exacto 132, podría decirle que es desde 0. Bueno, no desde 0. Desde 120 le pondremos hasta 140. Si está en este rango, es el botón Up. Para este caso, le haré que sea desde el 300 hasta el 320. Este que sea del 470 al 490 le pondremos. Y este que sea del 710 al 730. Entonces si el analógico me lee estos valores, yo sé que han presionado el botón Up, o el Down, Left, el Right o el Select. Entonces ya teniendo esos valores, ahora sí podría ser, ¿dónde estamos? Esto de aquí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Le vamos a agregar nuestro código. Esto vamos a cerrar y esto vamos a abrir. Estamos en nuestra función. Y lo que vamos a hacer es puro ifs. Voy a hacer un if
y voy a decir ese valor analógico. Si ese valor analógico es mayor o igual a 0 y valor analógico es menor o igual a 10. Si es menor o igual a 10, si está en ese rango, vamos a hacer esto. Retorno valor que valga, bueno, lo haremos como en el ejemplo, 1. Listo. Y como comentario, ese es nuestro botón write. ¿No? Si está en este rango, entre 0 y 10, ese valor analógico, que nos devuelva un 1. Y si es 1, voy a asumir que es el botón write. Entonces, esto mismo puedo hacer para los otros botones. Si está en el rango de 120 y 140, si está entre 120 y 140, que me devuelva 2 y que sea el botón up. El siguiente, entre 300 y 320. Entonces, si está entre 300 y 320, el botón down. El siguiente, si está entre 470 a 490, el botón left. Esto era 3, esto es 4. Este va a ser 5. Este es el select. Y el select es entre 710 y 730. Entonces 710 y 730. Y ya está. En cualquiera de estos rangos, mi retorno valor va a ser 5. Entonces con esto ya tengo, o ya voy a saber qué botón se ha presionado. Se ha presionado el botón right, up, down, left, select. Si es el right, yo internamente le voy a decir que sea 1. Si es el up, 2, 3, 4 y 5. Entonces, con eso, ¿para qué me sirve? Ahora sí pasamos aquí. Puedo hacer un switch. Entonces, en mi menú principal, lo que hemos hecho estos mensajes, ¿no? Lo voy a borrar, no quiero estos mensajes. Voy a hacer un switch. Un switch y de ese valor botón. Entonces voy a llamar a la función valor botón y valor botón me va a devolver un número. Si es 1, 2, 3 o 4, 5. Uno de estos números me va a devolver. Si me devuelve 4, quiere decir que el botón left se ha presionado. Entonces eso vamos a hacer aquí. Dentro del switch, si me devuelve un 1, justamente haré bueno, no haremos el serial, directamente el LCD. Set cursor y le pondremos el mensaje. Aquí estamos mal. Set cursor, todos que vayan en el 00 y LCD punto recién, ¿no? El print, y que diga botón right, si quieren botón right, listo, y break. Ya está. Si es que vale 1, valor botón, si valor botón vale 1,
que me imprima right. Haremos para los siguientes. Hasta ahí. Si vale 2, que imprima botón up. Y así lo vamos a colocar. Si vale 3, que sea botón down. Si vale 4, debe estar por aquí. Si vale 4, que sea left. Si vale 5, que sea select. Y aquí me va a faltar esto. Y ya está. Y podemos colocar el default. Si no es ninguna de esas opciones, copiaremos todo esto. No botón, por ejemplo. Y ya está. Entonces eso es lo que voy a hacer. Si presiono el botón right, que me imprima en la pantalla LCD botón right. Si presiono el botón select, que me imprima en la pantalla botón select. Entonces algo así quedaría. Si no hay problemas, debería funcionar. Ya está subido. Veremos si sigue. Y ahí está, ¿no? Si no presiono nada, me dice no botón. Switch me dice, si no hay nada, no botón. Presionaremos el botón right. Ese es este de aquí. Si lo presiono, me sale el mensaje botón right. Este mensaje, ¿no? Y si lo suelto, me dice no botón. Podemos probar los otros botones. Si presiono el up, me dice botón up. Botón down. Botón left. Y el botón select. Y ya está. Entonces esa es una alternativa para controlar estos botones. En la función valor botón voy a identificar qué botón se ha presionado. Y a cada botón le voy a asignar un número. Si es el select, le voy a asignar un 5, para que sea más entendible. Podría trabajar directamente con este valor analógico. Y aquí agregarle un rango, ¿no? En este caso estamos cambiándole un número, ¿no? Si el valor analógico está en este rango, quiere decir que he presionado el botón right. Entonces, si he presionado el botón right, en realidad, para no manejar un rango, le voy a decir que este botón valga 1. Lo mismo para el botón left, por ejemplo. Si presiono el botón left, valor analógico me va a hacer una cierta lectura que va a estar en este rango. Si está en ese rango, es el botón left. Si es el botón left, yo le voy a asignar 4 a este botón. Entonces retorno valor, me va a devolver uno de estos valores, 1, 2, 3, 4, 5.
y si no presiono nada se queda en 0. Y con ese número es con el que trabajo este switch. Como valor botón es una función de tipo entero, me va a devolver un valor. El valor que me devuelve puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si me devuelve 1, quiere decir que se ha presionado, aquí está, ¿no? Si es 1 era el botón write. Si es 1, entonces en la pantalla LCD que imprima este mensaje. Si era 2, que imprima este mensaje. 3, 4 o 5. Entonces con eso generamos los mensajes de acuerdo a los botones. Entonces ya con todo eso podemos hacer el siguiente paso. O los siguientes pasos, los siguientes ejemplos, aplicaciones, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos completado esto. Cómo controlar una pantallita LCD y además tener algunos botones extras para empezar a hacer esto más interactivo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer? Algo bien simple y sencillo. Si presiono el botón Up, por ejemplo, que es valor 2, si es el caso 2, si es que es el botón Up, por ejemplo, aquí adentro podría ser mi código para encender un LED, para encender un motor, para leer una señal analógica, para activar un motor paso a paso, podría activar un servomotor, podría hacer cualquier cosa cuando presione el botón Up. Si presiona el botón Select, por ejemplo, aquí adentro podría hacer cualquier código, igual, ¿no? Podría decirle que el servomotor vaya a 0 grados. Si presiono el botón Up, el servomotor que vaya a 10 grados. Si presiono el botón Down, que vaya a 90 grados. Entonces ya puedo hacer cualquier tipo de programa controlado desde estos botones y además podría ver el resultado aquí o algún mensaje aquí, ¿no? Entonces, como les decía, con todo eso ya estamos listos para hacer cualquier proyecto. Como ejemplo, esto ya vamos a ir viendo en las siguientes clases. Podríamos hacer un pequeño menú, aunque esto es el menú serial, esto ya hemos hecho. Podríamos hacer un mismo menú aquí para ver un poco las diferencias, ¿no? Hacer un menú en el monitor serial y hemos visto en anteriores clases cómo generar con puro serial print, ¿no? O lo que hemos hecho en Java. Igual hemos hecho con puro serial print, sacar estos mensajes que escoja una opción y que haga alguna acción, ¿no? Entonces, esta es una alternativa con el monitor serial. Entonces, esta es una alternativa para hacer un proyecto a través del monitor serial. Entonces, un primer proyecto sería utilizando el menú serial, hacer algunas opciones. En este caso, esto es para un brazo robótico, donde puedo controlar el giro, la pinza, que funcione de forma automática. Todo ese menú lo podría tener en el monitor serial. Desde aquí podría empezar a controlar ese brazo robótico. Esa es una alternativa, ¿no? Otra alternativa, utilizando estas pantallas LCDs, creo que está por aquí. Este de aquí. Podría ser esa misma pantalla LCD con esos botones, left, select, down, up, y tener, por ejemplo, este pequeño proyecto que era una calculadora.
Entonces lo que podríamos hacer, veremos si funciona esto, que nos saca un mensaje, un menú principal y todo en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, si es la opción 5, que sea multiplicar. La opción 4, que haga una resta. La opción 3, que haga una suma. La opción 2, que introduzca el valor de B. La opción 1, que introduzca el valor de A, ¿no? Entonces, como si fuese una calculadora con simplemente puro botones, una pantalla y Arduino. Esto vamos a ir viendo a detalle en la siguiente clase, pero podemos hacer esto ya como idea de proyecto, algo así simple. Pero podríamos hacer no solo sumas, restas, multiplicaciones, podríamos resolver alguna ecuación de repente, ¿no? Otro muy similar, podríamos hacer un controlador de temperatura. Veremos si funciona. No tener la misma pantalla LCD. Los botones, por ejemplo, decir si la opción 5 muestra la temperatura. Selecciono la opción 5 y a ver, esto lo ampliaremos. Y que nos muestre la temperatura, ¿no? Si esto voy cambiando, en la pantalla también que vaya cambiando. Si aquí dice 80 grados, en la pantalla también que salga 80 grados. Y si tengo que sacar un mensaje de alarma, que salga alarma. Si tengo que activar algún LED, que se active el LED rojo, por ejemplo. Si me voy al otro extremo, que me marque menos 40, alarma mínima que sea de color azul, por ejemplo. Entonces este, por ejemplo, sería otro proyecto, ¿no? En vez de que sea un LED, por ejemplo, si es que está a menos 40 grados, que se active, bueno, una alarma y además que se active de repente una estufa que empiece a calentar algo. Y si está en alarma máxima, si está muy caliente, que salga la alarma y además que se encienda los ventiladores, por ejemplo. Entonces este es otro ejemplo de proyecto aplicando las pantallas LCD o esa pantalla LCD. Solo necesitaría el Arduino, ese Shield, mi sensor de temperatura y algún actuador. Podría ser un ventilador, una estufa o unos LEDs para hacer la prueba. O el anterior que hemos visto con el mismo Shield, simplemente una calculadora. O podríamos hacer, ¿dónde estamos? Otro ejemplo, hacer un brazo robótico, pero el menú que lo tenga el monitor serial. Desde el monitor serial empezar a trabajar, ¿no? Entonces ya tenemos muchas alternativas. Y eso más veremos por aquí. Haremos uno nuevo. Entonces lo que tenemos, haremos así. Y si quieren, esto por aquí, esto por aquí. Aquí tiene sus conectores. Algo así, ¿no? Nuestro Arduino o nuestra placa de desarrollo. Entonces, con esto tenemos muchas opciones para hacer nuestro proyecto. Podemos hacer que esto interactúe. Lo haremos así rápido. Con el monitor.
con el monitor serial. Entonces aquí puedo generar todo un menú con el monitor serial, ¿no? Mi otra alternativa es utilizar, igual hacer otro menú, pero con una pantalla LCD. Entonces tengo mis dos alternativas para interactuar con este Arduino, a través de un monitor serial o a través del LCD. ¿Qué más podemos hacer con este Arduino? Podemos introducir información y hemos visto nuestras dos alternativas. Podría ser un sensor analógico, un sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de gases. Podemos introducir información. No solo la parte analógica, también podemos tener la parte digital. Igual otro sensor, ¿no? Podríamos colocar un botón de los más comunes, ¿no? Por ejemplo, un sensor de temperatura, y aquí podemos colocar un botón, un pulsador, ¿no? También el Arduino puede sacar información. También podría ser analógico, ya no un sensor, un actuador. Un actuador analógico, un actuador digital. Como ejemplo, un actuador digital podríamos tener, no sé, un ventilador, o un motor, un LED, lo que sea, ¿no? Esto moveremos por aquí. Un actuador analógico, por ejemplo, o podemos entrar en ese rango, ¿no? Podríamos colocar los motores. Un motor podría ser un motor de pasos, un motor servo, un motor normal. En el digital, que sea un LED, por ejemplo, de los más comunes, ¿no? Entonces, todos esos componentes podemos hacer, y bueno, con todo eso podemos armar un proyecto, cualquier proyecto. Podemos leer algún valor, sacar algún valor y además interactuar a través de un menú, ya sea el monitor serial o una pantalla LCD. Entonces, ya les adelanto la característica del proyecto que tenemos que hacer. Tenemos que utilizar Arduino y todo el programa aquí adentro, ¿no? Necesitamos utilizar un menú. Puede ser de este tipo o de este tipo. Eso los dejo a ustedes. ¿Cuál es más conveniente para ustedes utilizar? Sea con un monitor serial o con un LCD. También necesitamos introducir información y sacar información con sensores analógicos, digitales, actuadores analógicos o digitales. Entonces, con todo esto, o bueno, con todas estas herramientas se hace cualquier proyecto, ¿no? Y como ejemplo hemos puesto ahí algunas, ¿no? Podría ser ese brazo robótico. Podríamos hacer un CNC si quieren. Podríamos hacer ese control de temperatura. Podríamos hacer esa calculadora. Otros proyectos comunes es un control de temperatura, bueno, no temperatura, nivel. Un nivel de agua, por ejemplo. Podríamos hacer algún
algún grifo automático, hoy en día que está de moda, un grifo automático. Podríamos hacer de los proyectos muy comunes que hacen, podríamos hacer un medidor de distancia. Medidor de distancia, ¿no? Necesitaría un sensor que mide la distancia y ese valor me convendría utilizar un LCD que me muestre aquí. Entonces sería como una regla, si quieren, una regla inalámbrica con un sensor, algo así, ¿no? También podemos hacer de ese tipo de proyectos. Otro tipo de proyecto, bueno, hay muchos, ¿no? En algunos casos han hecho, les voy a colocar aquí, ¿no? Un parqueo, de un parqueo inteligente, donde de forma automática se abra el parqueo, se cierre el parqueo, cuente cuántos vehículos entran, salgan, ¿no? Entonces así podríamos listar diferentes proyectos y cualquiera de esos proyectos, como les decía, se resuelve con estas herramientas. Tener pantalla LCD, tener un monitor serial, tener sensores analógicos o digitales, tener actuadores analógicos o digitales. Entonces, con toda esta combinación podemos resolver cualquier tipo de proyecto. Y nuestro proyecto con estas características, ¿no? Y lo que les decía, dependiendo a la complejidad, si es muy complejo el proyecto, tal vez sea necesario que lo hagan entre 3 personas. Y si no es muy complejo, por ejemplo el controlador de temperatura o la calculadora, suficiente una persona. O si es que hacen un brazo robótico o un CNC, tal vez sea entre 2 personas o 3, ¿no? Entonces mucho depende de la complejidad, la cantidad de personas en el grupo. ¿Qué más? Bueno, hasta aquí nuestros temas, ¿no? Las siguientes clases justamente vamos a hacer algunos ejemplos de proyecto para que vean cómo podríamos armar algunos ejemplos, ¿no? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Licenciado, Sí, adelante. el proyecto puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, cualquier tipo de proyecto. Aunque siempre les recomiendo que estos proyectos también sean relacionados a su carrera para que tengan una utilidad, para que sirvan, ¿no? Y lo puedan aplicar en su carrera o en cualquier otra área, ¿no? Entonces lo más recomendable es que sea relacionado a su carrera, ¿no? Pero también podrían ir un poco por otro lado, ¿no? De repente alguien quiere hacer alguna prótesis, un brazo, un pequeño bracito, una prótesis, ¿no? O aplicación en otro lado, ¿no? No hay mucho problema en eso, ¿no? Pero lo más importante o lo más esencial sería que puedan hacer algo que se relacione a su carrera, algo que puedan utilizar en su carrera y lo puedan aplicar. Ah, y me olvidaba otro detalle más. Como a partir de ahora lo que vamos a hacer es puro ejemplos de proyectos, algunas aplicaciones con proyectos, vamos a tratar de hacer esas clases ya en la facultad, en materias básicas. Entonces, como en materias básicas tenemos los prototipos para hacer las pruebas, entonces vamos a tratar de hacer esos proyectos, esas demostraciones en la facultad. Entonces vamos a ir viendo, bueno, por la cantidad de estudiantes tal vez es posible que todos puedan ir a la facultad y hacer las pruebas, ¿no?
Igual esa parte tampoco va a ser muy obligatorio de que todos vayan y que controle la asistencia y que todos estén presentes. Entonces va a ser un tanto libre, pero eso todavía les voy a confirmar, ¿no? Pero va a ser más un tema libre, ¿no? El que quiere ir, practicar con los prototipos, hacer los ejercicios, podría ir a la facultad en nuestros horarios y hacer los ejercicios, ¿no? Entonces, eso más lo vamos a hacer porque los siguientes ejemplos, por ejemplo, hacer algo con pantallas, hacer algo con temperaturas o hacer estos brazos robóticos o hacer los CNCs, todo eso necesitamos hacer de forma práctica. No vamos a poder hacer una simulación o va a ser muy complicado, ¿no? Tratar de simular dos motores de este tipo no tiene mucho sentido. Entonces lo más conveniente es practicar con componentes reales. Entonces justamente para eso ya los ejercicios lo vamos a tratar de hacer en la facultad, ¿no? Igual vamos a ver la forma de si es que no pueden asistir a esas clases, igual de este mismo estilo, ¿no? Que puedan verlo por este mismo método que estamos haciendo con Meet, ¿no? Pero eso ya en estos días les voy a ir confirmando, ¿no? Pero ya esta parte práctica de hacer los ejercicios, los ejemplos, los proyectos, lo vamos a hacer desde la facultad. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí. Licenciado, Sí, adelante. ¿será que por favor nos puede compartir el video de la anterior clase? Ah, ya sé, creo que no está, ¿no? A ver, lo voy a subir. Ya le hice gracias. ¿Alguna otra duda más que tengan hasta ahí? Licenciado, una pregunta. Sí, adelante. ¿Aproximadamente qué fecha daríamos el examen de segundo parcial? Ah, el segundo, la presentación. Estamos a octubre. Podría ser entre la última semana de este mes o la primera del siguiente. Aproximadamente, ¿no? Eso vamos a ir viendo de acuerdo al avance de los proyectos, pero más o menos son esas las fechas. Y el último vamos a tener todavía como un mes exacto para el tercero, ¿no? Entonces lo más probable es que sea para finales de este mes. ¿No? O como les decía, para el final de este mes o la primera semana del siguiente mes. ¿Alguna otra duda más que tengan hasta ahí? Buen día, licenciado. ¿Y el examen de superación para cuándo se daría? Ah, eso va a ser después del segundo parcial. Tenemos las notas del segundo parcial y ahí ustedes ya van a decidir si recuperan el primero o el segundo. Está bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra duda más que tengan hasta ahí? Bien, si no hay dudas, nos vemos la siguiente clase. Gracias.